la sangre cumple su función sin salir de su lugar y tampoco se coagule. Quiere decir que no haya un sangrado ni una coagulación masiva. Cuando hay alguna alteración en los componentes sanguíneos, la sangre se coagula. Y cuando hay ruptura de los vasos, entonces hay sangrado. La hemostasia se ocupa entonces de evitar esa situación. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar del mecanismo fisiopatológico de la hemostasia y de las enfermedades que afectan a la hemostasia. Entonces, esta es el área donde hablamos del plasma y de las plaquetas, ¿verdad? Vamos a hablar entonces, como lo dije, el mecanismo de la hemostasia. Vamos a hablar de lo que es la constricción vascular, la formación del tapón plaquetario, de la coagulación sanguínea, de la retracción del coágulo y de la disolución del coágulo. Después vamos a dividir a las enfermedades en dos tipos: estado de hipercoagulabilidad, cuando se coagula fácilmente, y trastornos hemorrágicos, o sea, situaciones que hacen que ocurra hemorragia. Dentro del estado de hipercoagulabilidad vamos a hablar de la hipercoagulabilidad relacionada con la función del incremento de la plaqueta, o sea, de la trombocitosis. La trombocitosis es el aumento del número de plaquetas. Y de la hipercoagulabilidad relacionada con la actividad de la coagulación incrementada. Ahí no es la plaqueta, sino los componentes de la coagulación. Y vamos a hablar que puede ser trastorno heredado o adquirido. Y una situación que es muy importante que ustedes ya vayan sabiendo es el síndrome antifosfolípido. El síndrome antifosfolípido vamos a hablar mucho como una de las manifestaciones de los pacientes con trastorno de la coagulación y también con personas que tienen enfermedad inmunológica, porque el síndrome antifosfolípido tiene un mecanismo inmunológico para producir coágulos. Entonces está relacionado con varias enfermedades de la inmunidad, del sistema inmunológico, tipo lupus, Sjögren y demás. Ahora vamos a hablar de los trastornos de la hemofilia. Cuando hablamos de hemofilia hablamos de sangrado, no de coagulación. Entonces, los trastornos de hemorragia, vamos a hablar de la hemorragia relacionada con trastornos de la plaqueta. Y ahí hablamos de trombocitopenia, a diferencia de la trombocitosis. La trombocitopenia es cuando baja el número de la plaqueta. Y la función plaquetaria deteriorada, que dice, hay plaquetas, pero no funciona la plaqueta como tiene que funcionar. Entonces va a haber hemorragia. Y las otras son las hemorragias relacionadas con la insuficiencia de factores de la coagulación. Y ahí está lo que dice la compañera, los trastornos, la hemofilia, ¿verdad? Los trastornos heredados y los trastornos adquiridos. Y después vamos a hablar de la hemorragia relacionada con trastornos vasculares. Vamos a hablar de la coagulación intravascular diseminada, que también no es una enfermedad en sí, sino una consecuencia de enfermedades. Entonces, estos son problemas, estas son situaciones muy interesantes que ustedes ya vayan entendiendo, porque van a ver mucho en sus prácticas clínicas, y el síndrome antifosfolípido también. Después los otros son muy generales. Bueno, primero vamos a tratar de entender qué es la hemostasia. La hemostasia lo que trata es de producir una detención del flujo sanguíneo cuando de repente ocurre alguna alteración que haga que salga la sangre del vaso sanguíneo. Entonces la hemostasia detiene esa lesión vascular para que no salga. O sea, si yo tengo... Entonces, si yo tengo un vaso sanguíneo y este vaso sanguíneo tiene una lesión acá, la sangre va a pasar y va a salir ahí. Y la hemostasia lo que hace, cubre esto. Entonces vamos a hablar del mecanismo de cómo hace de que la sangre no va, porque no es tan sencillo como yo le digo, cubre esto y ahí ya pasa todo. Tiene un mecanismo y ese mecanismo tiene pasos que se van pasando, obviamente inmediatamente. Son mecanismos moleculares y celulares. Se regula mediante activadores e inhibidores que mantienen la fluidez sanguínea y evita que la sangre salga del compartimiento vascular. ¿Qué quiere decir? Dentro de la sangre hay sustancias
que activa para que se produzca coagulación y otro que se activa para que se detenga la coagulación. También hay mecanismos que inhiben esa activación de ambas situaciones. Por lo tanto, la hemostasia es un mecanismo autorregulado si el organismo está bien. Ahora, si el organismo no está bien, ocurren los desastres, o una coagulación exagerada o una hemorragia exagerada. Las dos situaciones son graves. Es normal cuando se sella un vaso sanguíneo para evitar la pérdida de sangre y la hemorragia, que sea, hay una lesión de un vaso sanguíneo y entonces el mecanismo de hemostasia detiene esa lesión sanguínea y detiene la hemorragia. Ahí está bien. Pero ¿qué pasa cuando no hay lesión vascular y de repente detiene el flujo sanguíneo? Obviamente que va a haber isquemia por obstrucción, por coagulación. ¿Y la isquemia dónde va a ser? Y depende del territorio vascular donde ocurrió la obstrucción. Es anormal cuando causa coagulación sanguínea inapropiada o cuando la coagulación es insuficiente para detener el flujo sanguíneo desde el compartimento vascular. Entonces, vamos a hablar de los trastornos. La formación inapropiada de coágulos dentro del sistema vascular se le conoce como trombosis. ¿Sí? La trombosis es la situación donde se coagula la sangre. Y la hemorragia es la capacidad de la sangre para coagularse en respuesta a un estímulo apropiado. Entonces, los mecanismos de la hemostasia, estoy seguro que estos mecanismos en algún momento ya vieron en anatomía patológica, o si no vieron, cuando entre la parte vascular probablemente van a ver. ¿Todavía no vieron? Ya vieron. Estoy seguro que si no vieron van a ver. Porque esto, en mi época yo he visto más en anatomía patológica. Sí, van a darse cuenta que sí. Entonces, la etapa de la hemostasia tiene dos. La parte de constricción vascular, donde el vaso produce un cierre. La formación de tapón plaquetario, o sea, las plaquetas se adhieren y tapan la herida, y la coagulación sanguínea final, donde ese coágulo se solidifica. Vamos a hablar de cada uno de esos. No se preocupen si anatomía patológica no la enseñó. Ahora yo les muestro. Pero igual, seguro que van a dar si no dieron de dar ahora. Porque eso es un tema muy importante que ustedes tienen que saber y tienen que manejar. Es muy aburrido, pero ayuda. Puede ser. Constricción vascular. Primer mecanismo. Es un fenómeno transitorio. ¿Qué quiere decir? No es que dura todo el tiempo, es solo por un momento. La constricción vascular es cuando el vaso se cierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un vaso sanguíneo y tiene una lesión en este nivel, lo que hace es producir una constricción vascular para que el flujo sanguíneo disminuya acá. Y de paso viene la plaqueta y después forman los coágulos en esta región para poder tapar y poder reparar esa lesión vascular. Entonces, el primer mecanismo es un fenómeno transitorio, reduce el flujo sanguíneo y esto ocurre en minutos y horas desde que ocurre la lesión. Minutos y horas, no a día. Se inicia por lesión endotelial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo ocurre este fenómeno? Cuando el endotelio es como la piel, pero por dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? De las arterias y las venas, causando por mecanismos locales y humorales. ¿Qué quiere decir? Puede ser que haya una lesión localmente o puede ser incluso por lesiones que ocurren dentro del vaso, proceso inmunológico, inflamatorio, infeccioso, todo. Entonces ahí se puede entender por qué en una infección puede haber aumento trombósico, por qué en una inflamación puede haber un aumento de trombosis, ¿sí? ¿Por qué en una hipertensión puede haber aumento de trombosis? Porque lesiona el endotelio. Y entonces hace el primer mecanismo, que es la vasoconstricción. Los reflejos neurales, ¿qué decir? Las neuronas envían estímulos, o sea, neurotransmisores, que quiere decir que hasta las neuronas actúan ahí. Y el tromboxano A2, el tromboxano A2 es una molécula muy interesante también que participa en la coagulación. Es creado por las plaquetas, pero también es creado en otra situación. Y van a ver por qué es importante.
El tromboxano A2 es una prostaglandina liberada por las plaquetas y otros mediadores como la serotonina. Contribuye a la vasoconstricción. Su función es producir vasoconstricción. ¿Sí? Entonces, eso tienen que saber ustedes. El tromboxano A2 produce vasoconstricción. Sin embargo, hay otra sustancia que produce una vasoconstricción incluso más potente que el tromboxano A2, y eso es la endotelina. También tienen que saber eso. La prostaciclina, otra prostaglandina liberada del endotelio del vaso, produce vasodilatación. La prostaglandina liberada del endotelio produce el efecto contrario que el tromboxano A2 y la endotelina. E inhibe la agregación plaquetaria, y el tromboxano A2 favorece la agregación plaquetaria. El endotelio no lesionado circundante. ¿Qué quiere decir? Que cuando el endotelio no está dañado, se produce prostaciclina, y esta prostaciclina evita que se agregue la plaqueta, y entonces hace que el flujo sea continuo y sin ninguna interrupción. Pero cuando hay una lesión endotelial, se libera tromboxano A2 y endotelina. La endotelina por el mismo endotelio y el tromboxano A2 por las plaquetas y otras células, y entonces produce vasoconstricción. Y ahí está lo que yo les estoy diciendo, que hay componentes reguladores que inhiben o estimulan. En este caso estamos hablando de 3 situaciones. Existen otros componentes más, como el óxido nítrico, que el óxido nítrico es un vasodilatador potente también, que es secretado por el endotelio, pero tiene otras funciones. Pero hablando de lo que ya les estoy contando, tenemos 3 situaciones: tromboxano, la endotelina, que son vasoconstrictores, y su antagonista, la prostaciclina, que es vasodilatador. A esos personajes hay que conocerlos. Una vez que ocurrió la primera parte de la hemostasia, pasamos a la segunda parte. Esta parte es un poquito más compleja, porque ya implica la función plaquetaria. Formación del tapón plaquetario. Ahora, en esta etapa vamos a comenzar a conocer a la función de las plaquetas. Esas plaquetas que parecía que no eran tan importantes cuando estábamos hablando de la anemia, ahora se dan cuenta que son células muy importantes que tienen que estar en momentos necesarios, no todo el tiempo en la sangre, sino en momentos donde haya agresión al endotelio, agresión a la célula, al vaso sanguíneo, perdón. Las plaquetas sirven para reparar ese daño y para evitar daños mayores, que es lo que hace la hemostasia. Entonces, las plaquetas o trombocitos son fragmentos del megacariocito, así ya sabemos, y su vida media es de 8 a 12 días. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de las plaquetas circulan y funcionan en la sangre por 8 a 12 días. De ahí se entiende que a veces que la persona que va a tener que someterse a cirugía y recibe aspirina, se tiene que suspender aspirina por una semana. ¿Por qué? Porque la aspirina produce una inhibición irreversible de la función plaquetaria. ¿Qué quiere decir? Si tomo aspirina, las plaquetas que cree en ese momento no van a funcionar por 8 a 12 días. Su función no va a estar la plaqueta, pero no va a estar su función, porque eso es lo que hace la aspirina, ¿verdad? Entonces, conociendo la vida media y sabiendo la función de la aspirina, ¿te saben por qué? ¿Y por qué eso es una cirugía? Porque se le va a cortar, se va a lesionar vasos. Y nosotros cuando hacemos cirugía queremos que no sangre la cosa, no que queremos, le cortamos para que sangre, cortamos para abrir, ¿sabes? No cortamos sin corte para mantener, perdón. Es para abrir y para reparar alguna lesión, ¿verdad? No para hacer que sangre, eso no quiere, ningún cirujano quiere que pase eso, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos que sangre lo menos posible. Si es posible que no sangre, lo hay, nos felicitan todos cuando no sangra. Entonces, si está recibiendo aspirina, es un paciente que va a sangrar más. Entonces, por eso que es importante. Entonces, miren, en la formación del tapón plaquetario, acá hablamos de los macrófagos. Nosotros pensamos que solo digería cosas. Los macrófagos tienen otras funciones también. Se encarga de descomponerla y eliminarla, ¿verdad? ¿Cómo se destruyen las plaquetas cuando pasan su tiempo útil? Los macrófagos.
¿Ves? Entonces tenemos que tener la misma cosa. Y esto tienen que saber, estos valores tienen que saber. La concentración sérica normal, que cuando ustedes piden un hemograma, el valor normal de la plaqueta va de 150.000 a 400.000 por microlitros de sangre. Ese es el valor y así están todos los laboratorios que tienen que saber. ¿Qué quiere decir? Cuando está mayor a esto tiene un nombre que ya habíamos hablado. Y si está menor a esto tiene otro nombre que ya estuvimos hablando. Si está mayor que esto normalmente es favorecido la trombosis. Si está menor a esto es favorecido la hemorragia. ¿Por qué? Porque las plaquetas son las encargadas de solucionar la brecha, el buraco que se creó en la arteria. Porque la arteria produce vasoconstricción, pero eso no es suficiente si no se tapa el buraco. Acuérdense que ese era un buraco más, ¿no? Pasa y ahí pasa toda la sangre. Ok. Posee una membrana celular, pero no núcleo, y no puede reproducirse. Las plaquetas son fragmentos de los megacariocitos, ¿sí? Y su membrana, la membrana de la plaqueta es la que tiene la mayor función, porque hasta sus fosfolípidos sirven para activar el sistema de la coagulación. ¿Qué quiere decir? Cuando aparecen plaquetas en la sangre, aparece para producir coágulos. ¿Me entienden? Y los coágulos de respaldo, no si yo necesito esos coágulos para solucionar algo, pero sí si es que ocurre en el lugar donde tienen que pasar. La membrana celular tiene fosfolípidos que ayudan en el proceso de la coagulación. La membrana celular externa está cubierta por una capa de glucoproteína, y esa glucoproteína también tiene función de adhesión plaquetaria, hace que las plaquetas se junten una con otra. Y entonces, para tapar el lugar. Cuando hay esos espectáculos en vivo y ustedes ven la seguridad así atajándose la mano para que no pasen, imagínense que esas son plaquetas y lo demás es todo sangre el que está viniendo. Esa misma función hace la plaqueta. Entonces, una de las glucoproteínas es la GP2B/3A. Se une al fibrinógeno y une las plaquetas entre sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo necesito esta glucoproteína 2B/3A, que es de las plaquetas, que se una con un fibrinógeno para que se una con otra plaqueta. Y entonces, si yo tengo alteración de esa glucoproteína, se puede entender que no va a haber agregación plaquetaria. Y si las plaquetas están todas juntas pero no cumplen su función, no sirve. Después tenemos microtúbulos y filamentos de actina y miosina, que soportan la membrana celular manteniendo la forma. Ustedes en algún lugar no escucharon ya filamentos de actina y miosina. ¿En qué otra célula hay estos filamentos? Músculo. Entonces se puede interpretar que esta sustancia le da soporte y produce una constricción. Por eso estos filamentos están ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Se unen y después, ¿qué es lo que hace? Se atraen por constricción, entonces se juntan todos y se vuelven más compactos. Entonces hace que esa plaqueta que estaba mucho cada vez se juntan más, y cuando están más juntos tiene mayor fuerza que cuando están separados. ¿Sí? Para eso sirve, y eso es un componente de las plaquetas. Tiene muchas de las características de una célula completa, pero no tiene núcleo. ¿Sí? Tiene mitocondria, vacuola, todo lo que ustedes quieran decir. ¿Qué quiere decir? Es funcional, pero no se puede más reproducir. Tiene mitocondrias y sistemas enzimáticos capaces de producir ATP y ADP. Imagínense. Entonces, cuando una célula produce ATP y ADP, quiere decir que es una célula que trabaja mucho. ¿Sí? Cuando ganaba dinero es porque trabaja mucho. Excepto en las excepciones que trabaja mucho también, pero trabaja de forma ilegal, igual es trabajo, ¿verdad? Entonces, cuando tenés mucho dinero es porque trabaja mucho.
más que le quieran mentir. Entonces es una célula que trabaja mucho y tiene función importante. Posee la enzima necesaria para la síntesis de la tromboxano A2. ¿Sí? Que es la que producía la vasoconstricción, ¿se acuerdan? Aparte tiene dos tipos específicos de gránulos. Dentro hay gránulos, ¿verdad? Alfa y delta, que liberan mediadores para la hemostasia. Tiene gránulos que tienen sustancia, es como sorpresita, así que tiene una función específica para eso. Entonces, los gránulos expresan selectina P. La selectina P es una proteína adhesiva en superficie y contiene fibrinógeno. ¿Sí? Donde necesitamos esa sustancia. ¿Qué quiere decir? La propia plaqueta tiene glucoproteína para unirse con otra plaqueta y también forma fibrinógeno. Si bien hay fibrinógeno que viene de otro lado, las plaquetas también producen. ¿Sí? Entonces, si le falta, ya ellos mismos hacen, son autosuficientes. Y factor de von Willebrand. No se olviden, vamos a hablar de una patología muy específica cuando estamos hablando del factor de von Willebrand. No se olviden de esta, porque forma parte de una anomalía que produce sangrado, justamente por alteración de la agregación plaquetaria. El fibrinógeno, factor 5, factor 8 y factor 4 plaquetario. Una quimiosina que se une a la heparina. Factor de crecimiento derivado de las plaquetas. El factor de crecimiento derivado de las plaquetas, como dice eso, son factores de crecimiento. Son como hormonas que favorecen el crecimiento celular. ¿Para qué necesitamos factor de crecimiento? Porque si yo quiero reparar unas células, esas células necesitan un factor que les estimule a que crezcan y se reproduzcan. Entonces, hay por eso un factor de crecimiento. También factor de crecimiento transformador, trombospondina. La liberación de factores de crecimiento produce proliferación y crecimiento de células endoteliales vasculares, células del músculo liso, fibroblasto, importante en la recreación vascular. Acuérdense, los vasos sanguíneos tienen células, los vasos sanguíneos tienen músculos lisos y los fibroblastos son células que producen la cicatriz y secretan fibrinógeno y reparan entonces de esa forma. El fibrinógeno seguiría la misma cosa de la costura que hacen de lo que se rompe, ¿verdad? Después tenemos las granulaciones delta, o también es conocido como gránulo denso. Esta contiene el ADP y ATP que decíamos que sintetizaba la plaqueta. También calcio ionizado. El calcio ionizado es un componente importante para que se genere y se produzca la coagulación. Por eso, si se quita de la ecuación al calcio, puede no coagularse la sangre también. Histaminas, serotoninas, adrenalina que contribuye a la vasoconstricción. Produce producción controlada por la trombopoyetina, proliferación de la de megaglocitos, y es fuente de trombopoyetina al hígado, riñón, músculo liso y médula ósea. Estas son las fuentes de trombopoyetina. ¿Sí? La trombopoyetina, que es igual que la eritropoyetina, pero la eritropoyetina es para que se produzca la maduración del glóbulo rojo. La trombopoyetina es para que se produzca la maduración de las plaquetas. ¿Quiénes producen eso? Específicamente el hígado, pero también puede producir el riñón, músculo liso, imagínate los músculos, y la médula ósea. Entonces, la formación de tampón plaquetario implica adhesión y agregación de la plaqueta. Eso es lo que ocurre en la formación de adhesión y agregación de la plaqueta. ¿Qué quiere decir adhesión? Una plaqueta se une con la otra y después viene y se junta todo y produce agregación. Adhesión de unión y agregación de más que unión, digamos, cuando vienen todas juntas.
Las plaquetas son atraídas a la pared del vaso dañado, se activan y cambian de discos lisos, esféricos. ¿Qué quiere decir? Las plaquetas son así redonditas. Y cuando se activan, es tipo como un cuerpo espín. En portugués, un cuerpo espín. Aquel animal que todo así. Bueno. Entonces, cuando se activa es la misma cosa. El cuerpo espín no les va a tocar, al tiempo no está enojado. Las plaquetas son como un cuerpo espín cuando se enojan. Comienzan a tener todo espinas. Y cuando hace así es lo que expone su glucoproteína. Y es en el momento que se adhieren. ¿Sí? Entonces, las plaquetas son atraídas a la pared del vaso dañado, se activan y cambian de disco liso a esferas espinosas, con lo que se exponen los receptores de glucoproteína en su superficie. La adhesión de la plaqueta requiere el factor de von Willebrand. ¿Se acuerdan de esto? La misma plaqueta produce esto, pero también viene de otro lado. ¿Qué quiere decir? Que la misma plaqueta puede producir proteínas para unirse a otras plaquetas o unirse al endotelio. Cuando está así subrayado, siempre tienen que subrayar también más, doble, triple. Que se fuga hacia el tejido lesionado desde el plasma. Es producido por las células endoteliales de los vasos. ¿Qué quiere decir? Acá podemos que el factor de von Willebrand se produce la plaqueta, pero también produce el endotelio. ¿Sí? Y circula en la sangre como una proteína portadora para el factor de la coagulación 8. ¿Qué quiere decir? Aquí necesitamos otro del factor 8. El factor 8 se tiene que unir al factor de von Willebrand para unirse al endotelio de los vasos. La adhesión a la capa subendotelial del vaso tiene lugar cuando el receptor de la plaqueta se une al factor de von Willebrand en el sitio de lesión, lo que liga las plaquetas a las fibras de colágeno expuestas. Entonces, cuando se lesiona el endotelio, entonces se expone a las fibras de colágeno, y son las fibras de colágeno lo que hace entonces que se provoca la adhesión, porque son las fibras de colágeno lo que tienen las proteínas para que se puedan unir. El español ya es difícil, imagínense medicina en español, pero bueno, es lo que tenemos. La agregación plaquetaria ocurre poco después de la adhesión. Es lo que les dije, primero se adhieren, después vienen más y se agregan todo. Adhesión de la pared, agregación de las plaquetas. La secreción del contenido de los gránulos de plaqueta actúan como mediadores. La liberación del contenido corporal denso se requiere calcio para el componente de coagulación de la hemostasia. Y la ADP es un mediador de la agregación plaquetaria. ¿Qué quiere decir? El ADP favorece a que las plaquetas se agreguen. ¿Sí? La liberación del ADP facilita la liberación de otras plaquetas. ¿Qué quiere decir? El ADP produce amplificación del proceso de agregación plaquetaria. Y acuérdense el treoboxano A2 que habíamos hablado. Es un estímulo importante para la agregación plaquetaria. No solo produce vasoconstricción, también para la agregación plaquetaria. Actúa entonces en los dos niveles de la hemostasia. ¿Sí? En la primera vasoconstricción y en la agregación plaquetaria. El tapón plaquetario se estabiliza conforme la vía de la coagulación se activa en la superficie plaquetaria y el fibrinógeno se convierte en fibrina. Esto creo que es el fibrinógeno tiene que pasar por una transformación para transformarte en fibrina. Y la presencia de fibrina me habla de que hay un coágulo duro y estable, que es el tercer paso de la hemostasia. Esto crea una red de fibras de crecimiento de las plaquetas y otros componentes sanguíneos. Entonces, digámosle que la fibrina lo que hace es une más al coágulo. Es como una malla que va y atrapa a las plaquetas y hace que sea más sólida. La selectina P también es parte del proceso de la agregación plaquetaria, se une a leucocitos que
que sustancias plaquetarias como factor de crecimiento derivado de la plaqueta participa en la cicatrización de la pared de los vasos. Entonces, ahora vamos a hablar de la función de la membrana plaquetaria. Cuando les dije que íbamos a conocer la plaqueta, les hablaba en serio. Tiene varias funciones la plaqueta. Adhesión plaquetaria, proceso, forma parte del proceso, hace que forme parte del proceso de la coagulación. La cubierta glucoproteica en su superficie controla la interacción con el endotelio vascular, que quiere decir, si no tiene glucoproteína no se va a poder unir al factor von Willebrand y no se va a poder unir al endotelio. ¿Sí? En condiciones normales, la plaqueta evita la adhesión al endotelio, pero interactúa con áreas lesionadas de la pared vascular y el colágeno expuesto más profundamente. ¿Qué quiere decir? Si nadie le molesta al cuerpo spin, el cuerpo spin nunca va a mostrar y siempre va a circular y se va a ir. Pero si a alguien le molesta el cuerpo spin, el cuerpo spin va a mostrar sus agujas y va a comenzar a producir adhesión plaquetaria. La formación defectuosa del tapón plaquetario causa hemorragia en personas con insuficiencia de plaqueta o de factor de von Willebrand. ¿Qué quiere decir? Personas que no tengan muchas plaquetas o tengan plaquetas que no funcionen, no secreten la sustancia específica o que le falta factor de von Willebrand, van a sangrar porque no van a poder tapar todo el agujero. Además de sellar la ruptura vascular, la plaqueta desempeña una función casi continua en el mantenimiento de la integridad vascular normal. ¿Qué quiere decir? Las plaquetas son como los leucocitos para la inmunidad, pero es igual en la parte del mantener estable al vaso y a la coagulación. Aporta factores de crecimiento para las células musculares lisas, endoteliales y arteriales. Las personas con insuficiencia de plaqueta tienen permeabilidad capilar incrementada y sufren de pequeñas hemorragias cutáneas por traumatismo o cambio de la presión arterial. Por eso que hay personas que son muy sensibles a las aspirinas y comienzan a tener pequeñas petecias o moretones fácilmente. Anteriormente, cuando era de muy fácil acceso a la aspirina, e incluso hasta ahora, ¿verdad? Pero se consume de forma indiscriminada, puede producir hematomas incluso cuando no existe un golpe muy fuerte, por ese mecanismo. Entonces, los inhibidores de la agregación plaquetaria son los fármacos, y acá unos conceptos importantes. Antiagregante, hola Erika, antiagregante no es lo mismo que anticoagulante, ¿sí? Tanto el antiagregante como el anticoagulante puede producir sangrado, pero los mecanismos donde actúan son diferentes. Los antiagregantes lo que hace que las plaquetas no puedan agregarse, entonces actúa a nivel de las plaquetas. Los anticoagulantes actúan a nivel de los factores de la coagulación. Esa es la gran división. ¿Qué quiere decir? Que los anticoagulantes no actúan todavía hasta este momento. ¿Cuáles son los antiagregantes? Por lo menos los más conocidos. La aspirina, el clopidogrel y la diclopirina. ¿Sí? Esos son antiagregantes. Actúan para inhibir la función plaquetaria, ¿sí? Y cada uno actúa en mecanismos distintos, por eso es que son medicamentos que se usan. Los tres son antiagregantes, pero los tres actúan en lugares distintos para evitar la función plaquetaria, ¿sí? Entonces, desde ahora en más, usted tiene que saber lo que es antiagregante y anticoagulante, y por qué antiagregante y por qué anticoagulante, ¿sí? Qué compromiso que le doy. Usted no quiere tener compromiso, ¿verdad? Bueno, bienvenido a la medicina. La medicina es muy emocionante. Nunca van a saber todo, siempre tienen que estar estudiando. Qué emoción estudiar todo el día, ¿verdad?
Evita la agregación plaquetaria y la formación de coágulos, entonces. ¿Por qué? Porque las plaquetas forman coágulos. Entonces, por eso es que actúa como prevención del infarto de miocardio, como prevención del accidente cerebrovascular o los eventos vasculares periféricos. ¿Sí? Por eso es que se da. Pero todos no se van a tomar aspirina. No. Solo toma aspirina las personas que tienen riesgo de tener lesiones vasculares. Y esos son los que tienen riesgo de tener enfermedades vasculares. La diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y todo lo demás. Entonces, si sos una persona sana, no tenés por qué tomar aspirina. Porque ahí vamos a tener el efecto no deseado de la aspirina, mayor sangrado. Son las personas que su sangre se coagula más fácil para evitar que se coagule fácilmente. Para eso. Pero no es un anticoagulante, es un antiagregante. ¿Evita que ocurra coágulos? Sí, pero no de forma directa, sino de forma indirecta a nivel de la plaqueta. ¿Se entiende? No de los plaqueta antiagregante. El ácido acetilsalicílico, que es lo que más conocemos, aspirina o AAS, en dosis baja inhibe la síntesis de la prostaglandina, incluida el tromboxano A2. O sea que puede evitar la agregación plaquetaria y puede evitar la vasoconstricción. Entonces, a este nivel, inhibe la síntesis de la prostaglandina. El clopidogrel, que también es antiagregante plaquetario, trabaja en otro nivel. Y la ticlopidina inhibe la vía del ADP. Y se acuerdan que el ADP era un potente estimulador para la agregación plaquetaria. ¿Se acuerdan? Díganme que sí, aunque no se acuerden después de en las plaquetas. A diferencia del ácido acetilsalicílico, estos fármacos tienen un efecto en la síntesis de la prostaglandina. Prolongan el tiempo de hemorragia. Los efectos secundarios más graves de la ticlopidina son neutropenia y púrpura trombocitopénica trombótica. Por eso que la ticlopidina hoy casi ya no se utiliza. ¿Sí? Porque produce muchos problemas hematológicos como efecto secundario. Entonces lo que hago con la aspirina y el clopidogrel que más se usa. Hay otros antiagregantes también que van a ir viendo más adelante, pero normalmente se identifica más los especialistas porque hay que apuntar más, tener una mira un poquito más exacta para ciertas enfermedades específicas. Lo que ustedes más van a usar es aspirina y clopidogrel, por lo menos hasta ahora. Cuando pase el siguiente año. Professor, a aspirina tem a ver com a vasoconstrição também? Sí, acordate que la aspirina inhibía la función plaquetaria y la plaqueta produce tromboxano A2 y el tromboxano A2 produce vasoconstricción, entonces sí. Cuando una persona tiene la fe, siempre dicen que es aspirina. Sí, porque ¿qué ocurre del accidente cerebrovascular? Agregación plaquetaria, coágulo. Entonces, para que el coágulo no se vuelva a formar, una persona que tuvo una ACV se produjo un coágulo, ACV isquémico, no hemorrágico. Ahí si le da aspirina le matas, porque va a empeorar el sangrado. En el isquémico es por formación de coágulo. ¿Qué quiere decir? Esa persona que ya tuvo una ACV, ABC en portugués, esas personas tienen tendencia a producir coágulo, por eso produjo coágulo. Entonces, al darle aspirina evitamos que ocurran coágulos a otros niveles y que el organismo, acuérdense, la plaqueta cómo se elimina a través de los macrófagos. Entonces, que el macrófago cuando come todas las plaquetas no se vuelvan a formar, porque las plaquetas siempre están, cuando ya son cuerpos spin, el que hay cuerpos spin ya es cuerpos spin. Cuando ya son cuerpos spin, ya solo quieren agregarse. Pero para eso te da la aspirina para que no se agregue, si no va a venir más plaquetas y se va a seguir agregando. Entonces para eso se da la aspirina, para evitar la agregación plaquetaria y secundariamente entonces formación de trombo. Si ya se formó trombo, evitar de que ese trombo persista por más agregación plaquetaria y evitar que el trombo se origine en otro territorio vascular. ¿Sí? Porque no es que la plaqueta es tan mala y que se va solo en este vaso, yo quiero producir coágulo.
Si en este vaso ya Paulo probablemente en los otros ya esté también lesionado. Solo que este probablemente fue el que le seleccionó esta vez más rápido. Normalmente que tuvo Paulo una sana quiere decir que muchos territorios de su organismo tienen lesión vascular. Solo que esa zona, la lesión fue tan grave como para quitar el endotelio, exponer el tejido conectivo y entonces la pequeña. ¿Se entiende? Igual bien que sí. También veces dice esa diapositiva. Ok. 3 veces pasé y era la misma diapositiva. Vamos a soltar tampoco. Y ya se quedó tampoco. Ok. Por fin salimos de la segunda etapa, para así terminar la segunda etapa. Tercera etapa, de la coagulación sanguínea. Ahora por fin, ¿cuándo hablamos de la coagulación sanguínea? Cuando pasó la etapa de adhesión y agregación plaquetaria. La tercera y última etapa que lo diré. La coagulación sanguínea, y aquí sí hablamos de anticoagulantes. Entonces, ¿dónde actúa los antiagregantes? En la segunda etapa de la coagulación. ¿Dónde actúan los anticoagulantes? En la tercera etapa de la coagulación. Esa es una pregunta que no hice todavía. Por favor. Hay muchas preguntas que... Miren que yo aprendo también enseñando y me salen preguntas nuevas. Es un proceso que es paso por paso. Así como la misma hemostasia tiene sus 3 pasos, este también tiene pasos. Y estos son pasos mucho más complejos otra vez de los otros. Y se autorregulan. Y aquí es lo que comenzamos a hablar de los factores de la coagulación. Cascada, la cascada de Cachoeira. ¿Verdad? Porque tú me estás mejorando cada vez más, gracias. A veces las conversaciones en portugués no son muy amables conmigo, pero me ayudan. Comprenden más rápido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que empieza, va hacia abajo hasta que ocurra. Ya no se puede atajar. ¿Sí? Promueve la conversión de las proteínas plasmáticas solubles. Promueve la conversión de proteínas plasmáticas solubles, el fibrinógeno en fibrina. O sea, lo que uno quiere es que el fibrinógeno se convierta en fibrina para formar el coágulo duro. ¿Sí? Esa es la finalidad. La hebra de fibrina insoluble, ¿qué quiere decir? Si yo tengo hebras de fibrina y le junto todo, no van a unirse nunca. Necesito que esas fibrinas sean activadas y se transformen en fibrinógeno, y esos fibrinógenos se adquieren todo entre ellos, y entonces forman el coágulo. Pero no es muy del coágulo de amor, ¿verdad? Entonces, la hebra de fibrina insoluble crea una red que pega las plaquetas y otros componentes de sangre para formar el coágulo. Si bien las plaquetas ya estaban unidas, esta red hace que sea más fuerte. Sustancia que promueve la formación de coágulo, el factor de procoagulación. Las sustancias que promueven la formación de coágulos se llaman factor procoagulante. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio que hay sustancias que estimulan y otras sustancias que inhiben? ¿Qué quiere decir? Hay factores que favorecen que ocurra la coagulación, pero tiene que tener alguien que le controle. Otra sustancia que favorezca de que no ocurra la coagulación. Yo hice así hablando con un amigo, ¿verdad? Que era mayor. Siempre yo trataba hablando con personas mayores, ¿verdad? Porque los jóvenes no mucho. Mentira. Porque si había cosas que yo no entendía, entonces, por cuestiones de la vida, yo preguntaba, ¿por qué el mundo todavía no se destruyó? ¿Por qué no ocurrió todavía el mundo si es tan fácil agarrar que una bomba y explotar todo el mundo? Y hay para tantas personas tan locas que puede hacer. Y porque hay personas que le controlan a esas personas locas. Que si hay personas que le atajan lo que la máquina haga macana. O sea, cuando hablamos de coagulación hay que saber que hay personas que no quieren que ocurra eso, pero si de repente esa persona suelta porque se necesita, ocurre. ¿Sí? Entonces, los que no quieren que ocurra son factores anticoagulantes o inhiben.
Cuando nosotros hablamos de factor anticoagulante, no siempre es fármaco, ¿no? Hablamos en este caso de fármaco. Están los fármacos anticoagulantes que actúan a nivel de algún lugar de esta cascada para que eviten la coagulación. Pero cuando hablamos de factores anticoagulantes, que si el mismo organismo crea sustancias para que evite que se produzca la coagulación. ¿Sí? ¿Estas dos son malas? No. ¿Son buenas? Depende. La gran mayoría tiene que ser buena, por eso es parte de nuestro organismo. Pero en ciertas situaciones pueden ser malas. ¿Sí? Entonces, su función siempre es que sean buenas, como todos nosotros. Venimos para hacer el bien, pero de repente hacemos mal. La activación de un factor de procoagulación o proenzima, que sí que son enzimas, ¿sí?, que están inactivas, pero cuando se activan comienzan a producir su función. Entonces, los factores de la coagulación en principio están en forma de proenzimas, enzimas no funcionando, que se activan por estímulos, ¿verdad?, que es la que origina la cascada. Es tipo acá, vamos a hacer una cascada simpática. Si yo le pego por la cara, no le tiene que pegar a mí, tiene que pegar ahí y allá y se va hasta llegar hasta el final. Y no para hasta que alguien diga, no, hasta acá, llegamos. Ese es el anticoagulante, el otro era todo procoagulante. ¿Se imaginaron pegarle a su compañero justo? Ahora quiero darle, vamos. Sembrando victoria. La mayoría de los factores procoagulantes inactivos están presentes en la sangre todo el tiempo. El proceso de varios pasos seguidos que no tengan lugar un episodio masivo de coagulación intravascular. Esos componentes están en la sangre, pero no pasa nada, porque necesita un mecanismo que la active y ahí ocurre todo. ¿Sí? El tipo, yo todo tan tranquilo y no péguense entre todos así. Bueno, ese era un mecanismo de cordio. La anomalía del proceso de coagulación se presenta cuando uno o más de los factores son insuficientes o cuando la condición conduce a la activación inapropiada de alguno de los pasos. ¿Qué quiere decir? Si hay algo que active demasiado la cascada de la coagulación, va a hacer que ocurra muchos coágulos. Y si falta factores de la coagulación, va a evitar que se ocurran los coágulos y la sangre va a ser muy anticoagulante. Bueno. Hasta de aquí 15 minutos para que descansen. Puede tener la mente de ustedes. Sé que puede. Paso 3. Hoy vamos a dar clase hasta las 3:30, incluyendo el descanso. Porque coagulación es. Entonces, casi todos los factores de la coagulación son proteínas sintetizadas por el hígado. ¿Qué quiere decir? El hígado produce factores de la coagulación. Entonces se puede entender que cuando hay una insuficiencia hepática o daño hepático, la persona puede tener tendencia a sangrar. ¿Entienden? Ok. La vitamina K es necesaria para la síntesis del factor 2, 7, 9, 10, protrombina y proteína C. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo tenga hígado que produce la proenzima, esta proenzima no va a ser sintetizada porque necesito vitamina K. ¿De dónde se consigue mayoritariamente la vitamina K? El humano, no sé si otro animal o otra cosa consigue, ¿verdad? Pero yo solo conozco un poco de humano. Entonces vamos a hablar de lo que conozco. ¿El humano de dónde consigue la vitamina K? Sí, ¿cuál alimento? Pero no es el principal aporte, les cuento. Es uno, pero no todo. Pero está bien, ¿cuál alimento? Ya sabemos ya que es alimento, obviamente, ¿verdad? Está medio, parece obvio, bueno, esta es obvio también, ¿verdad? Pensar
pensándolo bien. ¿Cuál alimento entonces? De los vegetales. ¿Cuáles son los vegetales? Los vegetales verdes. Acuérdense de los vegetales verdes. Porque hay existen anticoagulantes que se conocen como vitamina K dependientes y que si ustedes toman ese anticoagulante y consumen vegetales verdes, no va a cumplir su función de anticoagulación. De ahí que hay que saber, eso es lo que usted como médico le tiene que decir a sus pacientes. Ustedes están recibiendo warfarina o acetofumarol, no pueden consumir vitamina K porque su función va a aumentar más de lo normal y entonces vas a sangrar o va a funcionar menos, entonces te vas a coagular fácilmente. ¿Entienden? Entonces ahí se entiende por qué es lo que reciben warfarina o acetofumarol no pueden consumir frutas verdes, porque de ahí se consigue la vitamina K. Bueno, normalmente vitamina K hay bacterias intestinales que producen la vitamina K. Por eso que cuando un recién nacido, de neonatología, pediatría, van a ver la parte de los neonatos que cuando nacen se le pone vitamina K intramuscular. Esa es la vía de la administración. Antes también está pediatría, no para la descripción humana. Pregunta examen. Mira, no intramuscular. ¿Por qué? No sabe. Entonces, porque uno, la criatura recién nacida, su hígado no está muy bien desarrollado. Otro, su flora intestinal todavía no está bien desarrollada para producir vitamina K. Entonces, por eso es que se suplementa y bien nace la criatura con vitamina K. Si alguien ya tuvo hijo, sabe si tuvo solido y entró en el lugar del momento del parto, porque se hace ahí mismo antes que salga a la sala. Ustedes van a ver todo eso en el internado, así que no se preocupen. Van a hacer también ustedes en el internado, no se preocupen. Lo peor es la criatura que nació así. Yo creo mucho que no tengo miedo, son torres a la hecha. Ay, mira, quería agarrar. Por mi vida que no se caiga. Entonces, eso. Si hay insuficiencia de vitamina K o insuficiencia hepática que imposibilite la creación de suficiente protrombina, se debe desarrollar una tendencia a la hemorragia. Acuérdense de la protrombina, vamos a hablar también de la protrombina. Muchas cosas ya hablamos, ¿verdad? Pero siempre, acá vamos a conocer mucha fofoca hematológica, pero es real. Más que un chisme, es verdad. El calcio, ¿te acuerdas del calcio que estuvimos hablando? Que si ese no está, no se va a producir la coagulación. El calcio es el factor 4 de la coagulación. Y si es una cascada, necesitamos el calcio para dentro de la cascada. Entonces ahora podemos entender si hay trastorno de calcio que también podemos tener hemorragia. Es necesario en todo, excepto los dos primeros del proceso de la coagulación. Vamos a ir viendo cuáles son esos. La inactividad del ion calcio evita que la sangre se coagule cuando se elimina del cuerpo. La adhesión de citrato a la sangre almacenada para fines de transfusión evita la coagulación al formar un quelato con el ion calcio. Por eso, que es lo que yo le dije a todos ustedes. ¿Entendieron lo que le dije? Parecía luego que comencé a mirar la cara y ¿qué es lo que me dice? Bueno, cuando uno se hace extracción de sangre, por eso que es difícil, y cuando veo online yo no veo la cara, ¿verdad? Todo lo que escucha, solo habla, solo lee su diapositiva, es medio complicado, ¿verdad? Pero cuando me doy la vuelta acá veo cara así que me mira así, porque quiero que habla, puedo entender, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes que suelen hacer mucha donación de sangre, ¿verdad? Cuando se le quita sangre, para que no se coagule de forma inmediata, se le pone cierta sustancia que evita que se coagule esa sangre. Y entonces esa sustancia puede extraer calcio de la sangre.
¿sí? Y la falta de calcio puede hacer que la persona sangre mucho. Por eso que cuando una persona tipo, está haciendo una transfusión de más de 1 o 2 volúmenes de glóbulos rojos, se le adiciona calcio por vena para evitar esa situación. Porque si no, la persona puede sangrar, porque yo estoy haciendo que el EDTA atrape todo el calcio de mi organismo y yo tenga una hipocalcemia por atrapamiento de los calcios. ¿Se entiende? Viste que después vamos a aprender varias cosas a diferentes ángulos. ¿Entendiste? Okay. Es tipo, yo no les quiero a ustedes dos y para que ustedes no se junten, yo soy el EDTA y les separo a ustedes. Porque si se juntan va a ocurrir Paulo. ¿Verdad? Pero aparte de eso, la trapa ella el calcio está hacia el otro lado y entonces el organismo no puede utilizar y le llevo de la facultad. Mala influencia. Lo que usted quiere que pase, pero no va a pasar. Ok. 8 minutos para que descansen. Lo malo de tener un cerebro que sea hasta donde un cerebro puede aguantar. Entonces, el proceso de coagulación es resultado de la activación de la vía intrínseca y la vía extrínseca, las cuales forman la activación de la protrombina. Entonces, dos conceptos nuevos. Para que se active la coagulación tenemos dos vías. Pueden actuar de las dos vías que sí, dos caminos. ¿Sí? Y así porque no me salió la palabra. Dos caminos. Y su fin de esos dos caminos, independientemente que yo me vaya por el puente o me vaya con el barco, quiera pasar, mi fin siempre va a ser llegar a Brasil, si me voy por ese camino. Esas son la vía intrínseca y la vía extrínseca. Su fin es llegar a la activación de la protrombina. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer cuando activamos la vía de la coagulación, la protrombina. La protrombina es una proenzima y la protrombina es muy importante que se active para que ocurra la coagulación definitiva. La protrombina se activa en trombina, que hace que aquella fibrina que era insoluble se transforme en fibrinógeno, que es el responsable del coágulo. ¿Sí? Ok. Ya están sabiendo todo, ya los pasos. Entonces, vamos a empezar por la primera vía, la vía intrínseca. La vía intrínseca es un proceso lento. Cuando se activa la vía intrínseca, hace que la coagulación ocurra en 1 minuto a 6 minutos. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que de 1 minuto le da mucho? Sangrar 1 minuto, 6 minutos de forma libre es mucho. 1 minuto. ¿Alguien alguna vez hizo artes marciales y participó de una competencia? 1 minuto es muchísimo, ¿no? Hacer plancha, ¿no? No, o sea, ese 1 minuto es tu vida. Bueno, perder sangre 1 minuto mucho y 6 minutos más. Comienza en la circulación, ¿qué quiere decir? Comienza dentro del vaso sanguíneo, con la activación del factor 12. ¿Sí? Entonces, la vía intrínseca, 1 a 6 minutos, comienza con la activación del factor 12. Ahí empieza todo. Se activa el factor 12, empezó vía intrínseca. Ahora la vía extrínseca es mucho más rápido. En 15 segundos. Acuérdense, ya ocurrió la vasoconstricción, ocurrió la adhesión de negación plaquetaria y ahora se activa la vía de la coagulación. La vía intrínseca y la vía extrínseca pueden ser activadas, o el suceso puede ocurrir al mismo tiempo. ¿Sí? Solo que tipo, si yo voy a jugar carrera y yo soy vía, para no ser el más rápido, soy vía intrínseca, pues yo no sé correr. Entonces la vía intrínseca
Si yo juego carrera con la vía extrínseca, empiezan los dos juntos, el primero que va a ganar es la vía extrínseca, porque es el que es más rápido. ¿Sí? Ok. ¿Se pueden activar los dos al mismo tiempo? Se puede. Se puede activar uno y después el otro, se puede. Ahora van a ver por qué también. Mas a coagulação vai passar para as duas vias obrigatoriamente? Son independientes pero confluyen en Brasil, en la activación del protropina. Su función va por vías distintas. A veces se pueden activar las dos cosas, porque la vía intrínseca se produce cuando se activa el factor 2. Todavía no hablamos de la activación de la vía extrínseca. Y la vía extrínseca se activa por otra situación. Pero a veces puede ser que se active este y se active ese porque se activan los dos mecanismos. Ah, então depende da situação, Depende levou da a lesão endotelial, daí que vai levar por qual caminho que a coagulação vai ser. Así mismo. Así mismo. Esa es la moraleja. En síntesis es eso. Creo que tengo que hablar tanto para saber eso. Por este del meme que acabé de cortar. Es más o menos así, le enseño mucho, pero se queda solo uno, pero es sólido lo que se queda. Parece nomás. Es muy importante ese un granito que se quede en la mente de ustedes. Entonces, es mucho más rápido. 15 segundos, ya empieza. Inicia con el traumatismo del vaso sanguíneo o el tejido circular. ¿Qué quiere decir? Que hay una lesión. Primero hay una lesión endotelial directa. Por eso que es más rápido también. Y la liberación de factor tisular o tromboplastina tisular. Una lipoproteína adhesiva de las células endoteliales se compone de fosfolípidos de la membrana junto con complejos de lipoproteínas que actúan como enzimas proteolíticas. Entonces, los fosfolípidos son lo que... la liberación de fosfolípidos es lo que me está diciendo que ocurrió una alteración endotelial. Por lo tanto, activó a la vía extrínseca. ¿Qué quiere decir? Algo de afuera que viene y lesionó a los vasos. Y la vía intrínseca ocurrió adentro del vaso. ¿Se entiende? Por eso se llama vía extrínseca e intrínseca. Los pasos terminales en ambas vías son los mismos. Activan al factor 10. Las dos vías activan factor y producen la conversión de protrombina en trombina. ¿Sí? Los dos activan el factor 10 y hacen que la protrombina se transforme en trombina. La trombina va a hacer que el fibrinógeno, la fibrina se transforme en fibrinógeno. Y ese va a hacer que el coágulo sea duro. La trombina actúa luego como una enzima para convertir el fibrinógeno en fibrina, el material que estabiliza un coágulo. Fibrinógeno en fibrina. Ambas vías son necesarias para la hemostasia normal. Y existen muchas interacciones entre ellas. Cada sistema se activa cuando la sangre sale del sistema vascular. Cuando hay un problema ahí. El sistema intrínseco se activa cuando la sangre entra en contacto con el colágeno en la pared del vaso lesionado. Cuando los factores tienen contacto con el colágeno. ¿Sí? El sistema extrínseco se activa cuando la sangre se expone a extractos tisulares. ¿Qué quiere decir? Uno vino de afuera, lesionó el vaso, el otro de adentro se lesionó el vaso. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo un vaso sanguíneo acá y acá tengo una placa de ateroma y esta placa de ateroma se desprende, lesiona el vaso, es intrínseco. Pero si yo tengo una lesión acá, es extrínseco. ¿Se entiende? Por eso, al fin, es una lesión endotelial que activa a la vía por diferentes mecanismos, pero lo que hace es activar el factor 10 y ese factor 10 hace que la protrombina se active en trombina. Ahí se trabaja. El sistema intrínseco se activa cuando la sangre entra en contacto con el colágeno. El sistema intrínseco se activa cuando la sangre se expone a extracto tisular. La hemorragia secundaria por defecto en el sistema extrínseco no suele ser tan grave como lo que sucede
desde la vía intrínseca. O sea, la vía intrínseca, cuando ocurre eso, es más grave que por la vía extrínseca. ¿Sí? ¿Van a descansar o continuamos? 15 minutos de descanso. Cuando le hago descansar,